nuestro tema del día tiene que ver con la economía, pero también el escenario que se va modificando con algunas medidas tomadas desde el Gobierno Nacional, el anuncio de superávit, la situación que se da con respecto a la brecha del dólar y, por supuesto, qué pasa con los créditos. Esto, entre otros temas, tenemos para analizar con nuestro especialista. Luis. No, yo no soy el especialista. No, por eso dije con nuestro especialista que está con vos. Hoy es viernes y tenemos todas las licencias. A ver Luis, en un ratito tenemos que corregir una cosita técnica, pero ya vamos a volver con Luis y con Mike. Decíamos que hay superávit fiscal que se dio principalmente por el ajuste que se dio en torno al gasto público. Pero también presentamos nuestro tema del día, que tiene que ver con el consumo. A ver, si bien se habla de una inflación más controlada todavía, estamos hablando de un consumo que no logra reactivarse. Y una semana que cierra también con algunas novedades que podemos empezar a desarrollar, George, obviamente con Mike. Y una cosa que siempre nos planteamos, qué está pasando con el mercado hipotecario, con los créditos, que eso siempre de alguna manera va mostrando si hay más confianza o no por parte de la gente. Exactamente, con el tema de créditos hipotecarios, los bancos están confirmando que hay muchas consultas, pero cada vez son menos los créditos otorgados. Hay mucha, por supuesto, especulación aquí, es una decisión muy personal que tiene que tomar cada uno. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sí hay mucho crédito ahora para el consumo, eso es lo que están diciendo. La promoción de algunos bancos, especialmente el Banco Nación, con el tema de aire acondicionado, ahora está ofreciendo de 12, 24 cuotas para la compra de electrodomésticos. Hay algunas señales que trata del Gobierno Nacional de fomentar para que se genere esa reactivación del consumo, que viene de la mano, obviamente, primero de la suba de los ingresos, que están bastante deprimidos, pero fundamentalmente de la mano del crédito. Los comercios, atención, volvió el crédito comercial. Antes el crédito comercial era muy cortito, era 30 días, 60 días, ahora volvió el crédito a 180. Así que eso favorece también a la provisión de mercadería. Se notó mucho en el tema del Día de la Madre, eso nos decían fuentes también de la Cámara de Comercio de la provincia, hablando sobre la situación del comercio en general. Bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar, por supuesto, con Mike, que está con Luis. Ahora sí, Luis, te escuchamos. Mike. Así es tan volátil la economía como el audio nuestro que se fue. También, pero es viernes, no decimos nada. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa con la economía? Es real esto que estamos viviendo, falta todavía, bueno, la gente quiere saber más. Bueno, a ver, hay señales que son bastante positivas, por lo menos lo que venía escuchando de Caro en el piso, que aprovecho para saludar a los chicos ahí. ¿Cómo estás, Mike? Que hablaba un poquito de lo que fue ayer el anuncio del superávit fiscal, el superávit primario y sobre todo superávit financiero, que ayer se anunció. La verdad que el proceso de ajuste fue bastante virulento. ¿Por qué? Porque siempre que uno habla de superávit fiscal o uno habla de ajuste fiscal, de prudencia en términos del manejo de la caja del Estado, hablamos de que podemos realizar un ajuste desde el punto de vista de los ingresos, aumentándolo o bajando el gasto. Y el ajuste hoy por hoy viene casi 100% del lado del gasto. ¿Por qué? Porque los ingresos también vienen bajando. Recordá que los ingresos tienen un componente que cómo gana el Estado a través de los impuestos. Y la recaudación tiene un alto componente cíclico, es decir, depende de impuestos que dependen de alguna manera a la vez de cómo marcha la economía. Y la economía luce deprimida en estos primeros 9 meses precisamente por este ajuste que se viene dando. Entonces, creo que de alguna manera siempre se criticó que este tipo de ajuste no era sostenible a lo largo del tiempo, y el gobierno ya viene con 9 meses de superávit, mostrando prácticamente... Pincho. A ver, bueno, en un ratito vamos a retomar el contacto. Sí, 9 meses consecutivos de superávit, es lo que dice el Gobierno Nacional. En este punto lo que decía Mike, por un ajuste bastante virulento, que sí, lo sentimos todos. Vamos con algunos otros detalles hasta que podamos retomar el contacto con Luis. Jorge. Así es, aprovechamos y seguimos, ¿no?, con la agenda de la economía. Vemos cómo termina la semana para los dólares financieros, los más importantes, por lo menos los más requeridos por empresas y por particulares. El dólar blue termina en esta semana, día viernes,
con la cotización para la compra a 1.200 pesos y para la venta a 1.220. Volvió a recuperar, estuvo durante el comienzo de la semana por debajo de los 1.200, ahora tomó un poquito más de vuelo. El dólar oficial, bueno, ya está tomando ya las franjas superiores a los 1.000, en este caso 1.001 pesos. Para la venta 961 para la compra. Siguen las microdevaluaciones al ritmo del 2% mensual. El dólar bolsa también, muy importante, seguido por empresas, especialmente las agroexportadoras, 1.157,10, 1.159,60 y el dólar contado con liquidación también con cifras a la baja, 1.192 para la compra, 1.193,80 para la venta. Veamos cómo está el riesgo país. ¿Cómo termina? Por lo menos en este día viernes va a arrancar la rueda con 1.099 puntos. Algunos dicen que el ministro Luis Toto Caputo quiere que esta cifra llegue a 600, por lo menos antes de fin de año, y de esa manera conseguir financiamiento para el año 2025 en dólares en entidades internacionales con una tasa de interés mucho más baja. Recordemos que de acuerdo a tu tasa, a tus puntos de riesgo país, también es el crédito internacional la tasa de interés que te cobra. Si sos un país muy riesgoso, te van a aumentar la tasa a la hora de cobrarte ese préstamo. Entonces así termina el riesgo país esta semana, 1.099 puntos para este día viernes. Seguíamos el hilo de la conversación entre Mike y Luis. Muy atentamente, Mike, quedamos en lo que mencionabas de 9 meses consecutivos de superávit, pero ¿a qué costo? Exactamente. Tenemos en cuenta que fue un ajuste del gasto bastante virulento. Prácticamente, para que dimensionemos esta cuestión, el gobierno gastó 30 billones de pesos menos de lo que se gastaba en septiembre del año pasado. O sea, el ajuste fue bastante grande y eso terminó repercutiendo. En una primera etapa, obviamente, los que sintieron una presión mucho más importante fueron las jubilaciones, que representan el 60% del gasto, el 50% en transferencias en general. Entonces, el 25% de este ajuste en el gasto hoy por hoy está reflejado por eso. Las transferencias a las provincias cayeron aproximadamente un 11%. Hoy por hoy, las transferencias a las provincias son el 82%, el 18% de lo que era en el año pasado. O sea, cayeron un 82% interanualmente. Entonces, todo ese proceso de ajuste es el que, de alguna manera, te da la posibilidad de tener ese superávit primario que hoy tenés, y además tenés toda la deuda que tiene el gobierno hoy por hoy. Es una deuda de capitalización que capitaliza por debajo de la línea y no le está tomando el gobierno en la contabilización. Eso es algo que hay que tener en cuenta. El dato de superávit financiero hay que verlo con pinza, pero bueno, hay que ver cómo pueden de alguna manera sostener esta foto hasta diciembre, porque en diciembre, por cuestiones estacionales, el gasto de gobierno suele ser mucho más elevado, ¿no? Por el pago de aguinaldo y otras cuestiones que hacen que el gasto sea mucho más alto. Escuchaba atentamente lo que decía Jorge con respecto a las cotizaciones del dólar. Efectivamente, ayer hubo una pequeña toma de ganancia o de alguna manera Argentina se desacopló del resto del mundo. Los bonos cayeron ayer después de 14 jornadas consecutivas de haber subido, y eso contribuyó claramente a que el riesgo país baje a niveles de 1.059, ayer subió de vuelta a 1.099. Mike, con respecto al dólar y a la brecha, a ver, estamos hablando de una situación de superávit, y cuando el Poder Ejecutivo Nacional planteaba su estrategia o su plan económico, también uno de los objetivos era achicar las brechas en el mercado financiero y cambiario. ¿Cómo ves este panorama y a qué se debe justamente? Bueno, hay varias cuestiones que el gobierno de alguna manera utiliza. Primero, me sorprende de sobremanera la posición compradora que tiene hoy por hoy el Banco Central en el mercado libre de cambio. Viene con un saldo positivo en lo que tiene que ver con compras de divisa en lo que va de octubre, que estacionalmente siempre le costó al país en términos de acumulación de divisa. Sin embargo, eso no se ve reflejado del todo en la reserva. Hay otras cuestiones que Caputo viene haciendo bastante bien para tratar de sobrepasar estos meses que son difíciles desde el punto de vista estacional. Tiende puentes bastante claros. Por ejemplo, el blanqueo fue muy importante para esta cuestión. También fue muy importante que algunas empresas argentinas lograron financiamiento externo
y lograron financiarse a través de obligaciones negociables en el mercado internacional. Y bueno, cuando se liquidan estos dólares en el mercado cambiario, genera una compresión de la brecha, y también por los depósitos que generaron el blanqueo, hay un aumento en préstamos al sector privado en dólares. Esos dólares no van directamente a las empresas. Cuando hay una confusión ahí muy grande, cuando las empresas toman préstamos en dólares, no reciben dólares, sino que reciben los pesos equivalentes, es decir, que los bancos comerciales tienen que canjear esos dólares por peso en el Banco Central. Entonces eso genera de alguna manera una sobreoferta que hace que la brecha vaya disminuyendo. Obviamente el gobierno tiene la intención, de alguna manera, de algún momento, si bien no lo considera prioritario, hoy por hoy las políticas son superávit fiscal y desinflación como piedras angulares, pero en algún momento a otro la economía real necesita que de alguna manera se den señales desde el punto de vista de la liberación del mercado de capitales, es decir, la salida del cepo, y tener una brecha mínima sería bastante importante, ya que no generaría ningún tipo de contingencia desde el punto de vista inflacionario, ¿no? Mike, con relación al tema de la caída del consumo, nuevamente los datos dan negativos en datos de supermercados, pequeños comercios, comercios de cercanías, dan generalmente todos a la baja, y eso nos lleva a hablar un poco también de los salarios, y generalmente hay una información que están dando continuamente los organismos nacionales que dice que los salarios le están ganando a la inflación. Acá creo que hay que tratar de discernir, y ahí apunta mi pregunta, ¿qué salarios son los que le están ganando a la inflación? Porque tenemos un componente de trabajadores en negro muy grande en la Argentina, ¿no? Es totalmente correcto lo que estás planteando. Si bien agosto, por lo menos desde el punto de vista del RIPTE, el avance del salario en términos reales fue negativo, fue a un 0,4% menor. Los salarios, era lógico que los flujos vayan recuperando a lo largo del tiempo, pero como vos bien decís, tenemos una economía en el 50% informal que no tiene ningún tipo de indexación en su salario, y eso obviamente genera una caída en los ingresos de las familias que tienen trabajos informales bastante significativo. Yo pienso, sin embargo, que la caída en el consumo tiene que ver de alguna manera con el cambio en la composición del gasto, que está liderada más que nada por los ajustes de precios relativos que venimos teniendo. Ten en cuenta que hoy por hoy el gasto que vos tenés en gasto de energía y gastos de vivienda son mucho más elevados de lo que teníamos anteriormente, y ese proceso de ajuste de precios relativos le pega directamente al consumo. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de composición del gasto, y todos los componentes del IPC que tienen un fuerte componente de gasto discrecional vienen teniendo una baja muy importante, muy importante. Perfecto. Mike, te agradecemos mucho, claro, el panorama para entender un poco las decisiones que se toman y también los titulares que por ahí son muy técnicos en este sentido. Te agradecemos mucho, Luis, te esperamos para tu próxima salida. Esto lo vas a ver ampliado en un ratito nada más en el 8.tv.